Región dorsal del tronco. Anatomía regional. Partes óseas. Los componentes esqueléticos de la región dorsal del tronco incluyen fundamentalmente las vértebras y los discos intervertebrales asociados. El cráneo, las escápulas, los huesos pélvicos y las costillas también contribuyen a conformar el armazón óseo de la región dorsal del tronco y proporcionan puntos de inserción muscular. Vértebras. Hay aproximadamente 33 vértebras, que están subdivididas en 5 grupos en función de su morfología y localización. Las 7 vértebras cervicales entre el tórax y el cráneo se caracterizan principalmente por su pequeño tamaño y por la presencia de un orificio en cada apófisis transversa. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan por su articulación con las costillas. Aunque todas las vértebras tienen elementos costales, estos elementos son menores y están incorporados a las apófisis transversas en otras regiones diferentes del tórax, pero en el tórax las costillas son huesos separados, y se articulan a través de articulaciones sinoviales con los cuerpos vertebrales, y con las apófisis transversas de las vértebras asociadas. En posición inferior a las vértebras torácicas se encuentran 5 vértebras lumbares, las cuales forman el soporte esquelético de la pared abdominal posterior y se caracterizan por su gran tamaño. A continuación, se encuentran 5 vértebras sacras fusionadas en un hueso único llamado sacro, el cual se articula a cada lado con el hueso coxal y es un componente de la pared pélvica. En posición inferior al sacro hay un número variable, habitualmente 4, de vértebras coxígeas, las cuales se fusionan en un pequeño hueso triangular único, llamado cóccix. En el embrión, las vértebras se forman intersegmentariamente a partir de células del esclerotoma, que se originan de los somitas adyacentes. Cada vértebra deriva de las partes craneales de los 2 somitas subyacentes, uno a cada lado, y de las partes caudales de los 2 somitas suprayacentes. Los nervios espinales se desarrollan segmentariamente y discurren entre las vértebras en formación. Vértebra típica. Una vértebra típica consta de un cuerpo vertebral y de un arco vertebral posterior. Extendiéndose a partir del arco vertebral, se hallan varias apófisis para inserciones musculares y para la articulación con el hueso adyacente. El cuerpo vertebral es la parte de soporte de peso de la vértebra y está unido a los cuerpos vertebrales adyacentes por discos intervertebrales y ligamentos. El tamaño de los cuerpos vertebrales aumenta en sentido inferior, ya que la cantidad de peso soportada también aumenta. El arco vertebral forma las partes lateral y posterior del foramen vertebral. Los forámenes vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral, el cual contiene y protege a la médula espinal. Superiormente, el conducto vertebral se continúa, a través del agujero magno del cráneo, con la cavidad craneal de la cabeza. El arco vertebral de cada vértebra consta de pedículos y de láminas. Los 2 pedículos son pilares óseos que unen el arco vertebral al cuerpo vertebral. Las 2 láminas son finas estructuras óseas aplanadas, que se extienden desde cada pedículo para unirse en la línea media y formar la zona posterior del arco vertebral. Una apófisis espinosa se proyecta posterior e inferiormente, desde la unión de las 2 láminas y es el punto para inserciones musculares y ligamentosas. Una apófisis transversa se extiende posterior y lateralmente, desde la unión del pedículo con la lámina a cada lado. Es el lugar para la articulación con las costillas en la región torácica y punto de inserción de músculos y ligamentos. También proyectándose desde la zona donde los pedículos se unen a las láminas, se encuentran las apófisis articulares superiores e inferiores, que se articulan con las apófisis articulares inferiores y superiores, respectivamente, de las vértebras adyacentes. Entre el cuerpo vertebral y el origen de las apófisis articulares, cada pedículo presenta una escotadura en su superficie superior e inferior. Las escotaduras vertebrales superior e inferior participan en la formación de los forámenes intervertebrales. Vértebras cervicales. Las 7 vértebras cervicales se caracterizan por su pequeño tamaño y por la presencia de un foramen en cada apófisis transversa. Una vértebra cervical típica tiene los siguientes rasgos. El cuerpo vertebral es bajo en altura y de forma cuadrada en una visión superior, y presenta una superficie superior cóncava y otra inferior convexa. Cada apófisis transversa tiene forma de túnel y se encuentra perforada por un foramen transverso redondo. La apófisis espinosa es corta y bífida. El foramen vertebral es de forma triangular.
La primera y segunda vértebras cervicales, el atlas y el axis, están especializadas para acomodar los movimientos de la cabeza. Atlas y axis. La vértebra C1, el atlas, se articula con la cabeza. Su principal rasgo distintivo es que carece de cuerpo vertebral. De hecho, el cuerpo vertebral de C1 se funde con el cuerpo de C2 durante el desarrollo para formar el diente, o apófisis odontoides, de C2. Como consecuencia de ello, no hay disco intervertebral entre C1 y C2. En la visión superior, el atlas tiene forma anular y está constituido por dos masas laterales, interconectadas por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral se articula por encima con un cóndilo occipital del cráneo, y por debajo con la apófisis articular superior de la vértebra C2, el axis. Las superficies articulares superiores tienen forma de alubia y son cóncavas, mientras que las superficies articulares inferiores son casi circulares y planas. La articulación atlanto-occipital permite la inclinación arriba y abajo de la cabeza sobre la columna vertebral. La superficie posterior del arco anterior tiene una cara articular para el diente, la cual se proyecta superiormente desde el cuerpo vertebral del axis. El diente se mantiene en posición por el potente ligamento transverso del atlas, situado posterior a ella, y cubre la distancia entre las facetas ovales de inserción, situadas en las superficies mediales de las masas laterales del atlas. El diente actúa como un pivote, que permite que el atlas y la cabeza unida a él roten sobre el eje de lado a lado. Las apófisis transversas del atlas son grandes, sobresalen más lateralmente que las restantes vértebras cervicales, y actúan como palancas para la acción muscular, particularmente de los músculos que mueven la cabeza en las articulaciones atlantoaxiales. El axis se caracteriza por una gran apófisis en forma de diente, que se extiende superiormente desde el cuerpo vertebral. La superficie anterior del diente presenta una faceta oval para su articulación con el arco anterior del atlas. Las dos superficies superolaterales del diente presentan impresiones circulares que sirven como puntos de inserción para los potentes ligamentos alares, uno a cada lado, que conectan el diente con las superficies mediales de los cóndilos occipitales. Estos ligamentos alares evitan la rotación excesiva de la cabeza y el atlas, en relación con el axis. Vértebras torácicas. Las 12 vértebras torácicas se caracterizan todas por su articulación con las costillas. Una vértebra torácica típica presenta dos facetas parciales, fositas costales superior e inferior, a cada lado del cuerpo vertebral, para su articulación con la cabeza de su propia costilla y de la costilla inferior. La fosita costal superior es mucho mayor que la fosita costal inferior. Cada apófisis transversa también tiene una faceta, fosita costal de la apófisis transversa, para su articulación con el tubérculo de su propia costilla. El cuerpo de la vértebra tiene forma de corazón cuando se ve desde arriba, y el foramen vertebral es circular. Vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares se diferencian de las vértebras de otras regiones por su gran tamaño. Además, carecen de facetas para articularse con las costillas. Las apófisis transversas son generalmente delgadas y alargadas, con la excepción de las de la vértebra L5, que son gruesas y con forma de cono, para la inserción de los ligamentos iliolumbares, que conectan las apófisis transversas a los huesos pélvicos. El cuerpo vertebral de una vértebra lumbar típica es cilíndrico, y el foramen vertebral es de forma triangular, y mayor que el de las vértebras torácicas. Sacro. El sacro es un hueso único que representa la fusión de las 5 vértebras sacras. Tiene forma triangular con el vértice dirigido en sentido inferior, y está curvado de forma que tiene una superficie anterior cóncava y la correspondiente superficie posterior convexa. Se articula superiormente con la vértebra L5 e inferiormente con el cóccix. Presenta dos grandes facetas en forma de L, una en cada superficie lateral, para su articulación con los huesos pélvicos. La superficie posterior del sacro muestra 4 pares de forámenes sacros posteriores, y la superficie anterior tiene 4 pares de forámenes sacros anteriores, para el paso de los ramos posteriores y anteriores, respectivamente, de los nervios espinales S1 a S4. La pared posterior del conducto vertebral puede ser incompleta cerca del extremo inferior del sacro. Cóccix. El cóccix es un pequeño hueso triangular que se articula con el extremo inferior del sacro, y representa la fusión de 3 o 4 vértebras coccígeas. Se caracteriza por su pequeño tamaño y por la ausencia de arcos vertebrales y, por tanto, de conducto vertebral.
Forámenes intervertebrales. Los forámenes intervertebrales están formados a cada lado entre las partes adyacentes de las vértebras y están asociados con discos intervertebrales. Los forámenes permiten que estructuras como los nervios espinales y los vasos sanguíneos entren y salgan del conducto vertebral. Un foramen intervertebral está formado por la escotadura vertebral inferior del pedículo de la vértebra superior y por la escotadura vertebral superior del pedículo de la vértebra inferior. El foramen está limitado, posteriormente, por la articulación cigapofisaria, entre la escotadura vertebral superior y las apófisis articulares de las dos vértebras, y anteriormente, por el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales adyacentes. Cada foramen intervertebral es un espacio limitado rodeado por hueso y ligamentos y por articulaciones. Cualquier patología de estas estructuras y de los músculos circundantes puede afectar a las estructuras del interior del foramen. Espacios posteriores entre los arcos vertebrales. En la mayoría de las regiones de la columna vertebral, las láminas y las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes se superponen, para formar una pared ósea dorsal razonablemente completa para el conducto vertebral. Sin embargo, en la región lumbar, hay grandes intervalos entre los componentes posteriores de los arcos vertebrales adyacentes. Estos intervalos entre láminas y apófisis espinosas adyacentes se hacen cada vez más amplios desde L1 hasta L5. Los espacios pueden ampliarse aún más por la flexión de la columna vertebral. Estos intervalos permiten un acceso relativamente fácil al conducto vertebral para procedimientos clínicos. Conceptos prácticos. Espina bífida. La espina bífida es un trastorno en el que los dos lados de los arcos vertebrales, habitualmente en las vértebras inferiores, no se fusionan durante el desarrollo, lo que origina un conducto vertebral abierto. Hay dos tipos de espina bífida. El tipo más común es la espina bífida oculta, en la que hay un defecto en el arco vertebral de L5 o S1. Este defecto se aprecia hasta en el 10% de los individuos, y resulta en un fallo en la fusión del arco posterior en la línea media. Quienes la padecen son clínicamente asintomáticos, aunque la exploración física puede revelar un mechón de pelo sobre las apófisis espinosas. La forma más grave de espina bífida supone un completo fallo de fusión del arco posterior en la unión lumbosacra, con una gran saculación de las meninges. Esta saculación puede contener líquido cerebroespinal, meningocele, o una parte de la médula espinal, mielomeningocele. Estas alteraciones pueden dar lugar a diversos déficits neurológicos, incluyendo problemas para la marcha y la función vesical. Conceptos prácticos. Vertebroplastia. La vertebroplastia es una técnica relativamente nueva, en la que el cuerpo de una vértebra puede ser llenado de cemento óseo, generalmente metilmetacrilato. Entre las indicaciones para su realización, se cuentan el colapso del cuerpo vertebral y el dolor, que puede ser secundario a infiltración tumoral. La mayoría de las veces, la técnica se realiza para tratar fracturas en cuña de origen osteoporótico, que son una causa importante de morbilidad y dolor en pacientes ancianos. Las fracturas osteoporóticas en cuña suelen afectar a la región toracolumbar, y su abordaje terapéutico mediante la novedosa técnica de la vertebroplastia resulta relativamente sencillo. El procedimiento se lleva a cabo bajo sedación o anestesia general ligera. Con ayuda de rayos X, se identifica el pedículo en una placa anteroposterior. Una cánula de metal se implanta a través del pedículo en el cuerpo vertebral. El cemento óseo líquido se inyecta mediante la cánula en el cuerpo vertebral. La función del cemento óseo es doble. En primer lugar, aumenta la resistencia del cuerpo vertebral y evita una pérdida de altura. Por otro lado, cuando el cemento fragua se genera cierto grado de calor que, según se cree, actúa sobre las terminaciones nerviosas dolorosas. La cifoplastia es una técnica similar que tiene como objetivo restaurar parte, o la totalidad, de la altura perdida del cuerpo vertebral a partir de la fractura en cuña, mediante la inyección de cemento óseo líquido en el cuerpo vertebral. Conceptos prácticos. Escoliosis. La escoliosis es una curvatura lateral anormal de la columna vertebral. Una escoliosis verdadera incluye no solo la curvatura, derecha o izquierda, sino un elemento rotacional de una vértebra sobre otra. Los tipos más frecuentes de escoliosis son aquellos de los que poco sabemos sobre cómo o por qué se producen, y se denominan idiopáticos. Se piensa que hay una rotación axial inicial de las vértebras,
que luego altera las ubicaciones de las fuerzas mecánicas de compresión y distracción aplicadas a través de las placas de crecimiento vertebrales, lo que lleva a cabo